Buenos días, estudiantes de Termodinámica 2. El día de hoy vamos a ver los procesos isotérmicos. Como su nombre lo indica, proceso isotérmico, iso igual termo, temperatura. Significa que es un proceso que se realiza a temperatura constante. Bien, los procesos termodinámicos es el estudio de la evolución de un sistema termodinámico desde un estado de equilibrio inicial a un estado de equilibrio final. Entonces, en un proceso isotérmico, como la temperatura se mantiene constante, por ejemplo, supongamos el caso de un gas ideal. Un gas que se comporta idealmente significa que estamos en rangos de presión, volumen y temperatura aproximadamente normales. Entonces, como lo dice la ley de Boyle, en la ley de Boyle, para un gas ideal, cuando la presión varía de un punto a otro punto, el volumen varía inversamente. Entonces, en un proceso a temperatura constante, vamos a tener, por ejemplo, asumiendo un gas ideal, tengo presión en el eje vertical, volumen en el eje horizontal, a una presión P1 voy a tener un volumen V1, y si este gas se expande, cuando el volumen aumente, la temperatura disminuirá de manera inversa. Así que tendré un punto inicial, un punto final, punto 1, punto 2, una presión 2, un volumen, este volumen V1 y este volumen V2. El gráfico será entonces una curva de tipo inversa entre la presión y el volumen. En el punto 1 es un estado termodinámico. En el punto 1 debo tener una presión 1, un volumen 1 y una temperatura T1. En el punto 2 debo tener una presión 2, un volumen 2 y una temperatura T2. Todos los puntos que se encuentren en esta curva tienen la misma temperatura. Por lo tanto, la temperatura T1 es igual a la temperatura T2, que va a ser la temperatura T. Como estamos considerando un gas ideal, para un gas ideal la relación entre presión, volumen y temperatura es presión por volumen es igual a nRT, la constante de los gases, número de moles por la temperatura T. De aquí se sigue entonces que en el punto 1 tengo una presión P1, un volumen 1, NR, que son constantes a una temperatura T1. Y en el punto 2 tengo una presión P2, un volumen 2, NR por la temperatura T2. Entonces, como sabemos en termodinámica, lo que queremos saber es la evolución del sistema desde las condiciones iniciales de equilibrio del punto 1 al punto 2. Esto significa que necesitamos encontrar las relaciones de energía que están expresadas por la variable calor, energía interna del sistema y el trabajo que realiza el sistema. Y las variables termodinámicas, en este caso para un gas, presión, volumen y temperatura. Entonces, como vemos, la evolución para pasar del estado 1 al estado 2 es, primero, para la temperatura no habrá cambio de temperatura. La temperatura en el punto 1 será la misma temperatura que en el punto 2 o estado termodinámico 2. La presión, cuando pasamos del punto 1 al punto 2, la presión está disminuyendo. Así que la presión en 2 es menor que la presión en 1. ¿Qué pasa cuando paso del estado 1 al estado 2? El volumen 1 es menor que el volumen 2, por lo tanto hay una expansión térmica. El gas se está expandiendo. Volumen 2 es mayor que el volumen 1, expansión. Muy importante indicar cuál es el movimiento del sistema, es del estado 1 al estado 2. Lo que tengo debajo del gráfico viene a representar el trabajo, pero como es una curva, es una función de tipo inversa, entonces yo tendré que realizar la integral para encontrar el trabajo que hay debajo de la curva. Lo que hay debajo de la curva es el trabajo. ¿Este trabajo cómo se va a encontrar?
el trabajo es igual a la integral de la función de la presión por el cambio de volumen, partiendo del volumen 1 al volumen 2. Bien, pero ¿qué sucede con la presión? Podemos poner esta presión en función del volumen si la despejamos de la ecuación del gas ideal. De esta manera, si despejamos presión, voy a tener una función de la presión en función del volumen y la temperatura. De aquí obtenemos presión es igual a nRT entre el volumen. Así que si esto lo sustituimos en la ecuación del trabajo, obtenemos que el trabajo es igual a la integral de V1 a V2 de nRT entre V multiplicado por el diferencial de V. De aquí obtenemos como R y T, en este caso, en un proceso isotérmico la temperatura es constante, NR y T se consideran constantes, salen afuera de la integral y obtenemos que el trabajo va a ser igual a NRT integral del volumen 1 al volumen 2 de dV entre V. La integral de dV entre V es el logaritmo natural de V, así que el trabajo va a ser igual a nRT multiplicado por el logaritmo de V, esto evaluado de V1 a V2. Así que esto se va a expresar como trabajo igual a nRT por el logaritmo de la evaluación de V final menos el logaritmo de evaluación de V inicial. Ok, la resta de dos logaritmos, como sabemos, es el cociente entre estos dos valores. Así que el trabajo va a ser igual a nRT por el logaritmo de V2 entre V1. Ok, hemos encontrado la expresión para determinar el trabajo mecánico cuando el gas se expande desde un volumen 1 hasta un volumen 2 en un proceso isotérmico. Bien, pero si no tuviéramos los volúmenes podemos expresar esto en términos de las presiones. ¿Por qué? Porque cuando pasamos del estado 1 al estado 2, la presión está variando de una presión P1, V1 igual a nRT1 a una presión P2 igual a P2, V2, nRT2. Pero de aquí, nosotros sabemos que T1 y T2 son iguales porque es un proceso isotérmico. Por lo tanto, de esta expresión que está aquí, 1 tenemos que P2 V2 es igual a NR T2. Pero ¿qué pasa con T2? T2 es igual a T1. Así que, si eso se expresa, tendríamos P2 V2 es igual a NR T1. Pero NRT1 es igual a P1 V1. Entonces, P2 V2 es igual a P1 V1. Pero si esto es cierto, entonces expresemos V2 entre V1 el cociente. El V1 que está aquí pasaría al otro miembro dividiendo y el P2 que está aquí pasaría al otro miembro dividiendo. Son relaciones inversas. Aquí está la curva, era una función inversa. V2 es a V1 como P1 es a P2. Por lo tanto, en la expresión para el trabajo que habíamos obtenido como nRT, el logaritmo de V2 entre V1, se podría expresar como trabajo igual a nRT por el logaritmo de P1 entre P2. ¿Ve? Entonces, esta es nuestra expresión alterna para encontrar el trabajo en función de las presiones o para encontrar el trabajo en función de los volúmenes. Las dos nos pueden ser útiles dependiendo del problema que se nos presente. Ok, de la primera ley de la termodinámica, sabemos que la variación de la energía interna es igual al calor menos el trabajo. Como en este caso, el sistema está realizando un proceso a temperatura constante y la energía interna se ha demostrado experimentalmente que solamente es función de la temperatura para los gases que se comportan de manera ideal,
Entonces, sabiendo que delta U es igual a N por CV delta T, y delta T en un proceso termodinámico no cambia porque la temperatura 1, si delta T es igual a la temperatura 2 menos la temperatura 1, y T1 es igual a T2, entonces aquí tenemos que delta T es igual a T2 menos T2 porque T1 es igual a T2. Esto se hace 0. Así que como delta T es 0, si delta T es 0, delta U es 0. Entonces, delta U es igual a NCV delta T. Esto se hace 0, así que la variación de la energía interna es 0 en un proceso termodinámico. Por lo tanto, de la primera ley de la termodinámica, delta U es igual a Q menos W. Delta U se hizo 0, así que 0 es igual a Q menos W. Por lo tanto, Q menos W es igual a 0, así que Q es igual a W. Por lo tanto, en un proceso termodinámico, todo el calor que entra al sistema se transforma en trabajo mecánico. Esto es, representamos un calor que está entrando aquí al sistema. Q entra al sistema calor. No hay variación de la temperatura. El gas se expande isotérmicamente, así que este calor se transforma en trabajo por parte del sistema. El sistema realiza trabajo. ¿Sí? Es lo que podríamos esperar. Este trabajo, como vemos, como V2 es mayor que V1, este logaritmo de V2 entre V1 va a dar un número positivo. Por lo tanto, este trabajo es positivo. El calor está entrando, el trabajo es positivo, hay una expansión del gas. Bien, eso fue el proceso termodinámico tipo isotérmico.